abrazo, Adelante, Buque. Ernesto. Buenas tardes, buenas Gracias, tardes. chao. Ya lo Buque. Chao, chao. ¿Cómo andás, Néstor? ¿Estamos bien? Bien, ¿y vos? Espectacular, espectacular. Bueno, está bien. Teníamos un Hoy listado tuvimos, largo, hoy Buque tenía un listado tu... largo hoy. Sí, arrancamos con Leonardo Orú, después Este, Aníbal, después Buque, después tú y ahora viene lo de Delar. está bien. O sea que, un poco para compartir con los amigos de la audiencia, Néstor, en realidad esto de la reforma de las jubilaciones fue como un antes y un después, ¿no? Hubo una discusión muy intensa en todo el país, en los medios de comunicación, en el Parlamento, hubo manifestaciones, hubo concentraciones de trabajadores. Me parece que cuando hay hechos de esta importancia política y de esta densidad, después que pasan, te parece que hay que analizar qué es lo que pasó antes y cómo quedamos para después. No es cualquier cosa esto. Me parece que es un hecho importante esto. Y como van 3 años de gobierno, yo creo que vale la pena revisar un poco, Néstor, un poco en qué punto estamos, porque esto de la reforma jubilatoria fue bastante más que la reforma jubilatoria. Me parece que se empezó a discutir la reforma jubilatoria, pero viste que fue muy largo en la comisión de expertos, el anteproyecto, las modificaciones, todo lo que pasó, las 100 modificaciones que le hizo el Poder Ejecutivo después que lo había mandado, todo eso plantea que corresponde analizar un poco en qué punto estamos de la situación política nacional, porque yo decía, van 3 años de gobierno, lo que ha dicho el gobierno es que en realidad el pueblo los eligió para cambiar y en su compromiso de campaña en realidad tenían apuntado esto de hacer una reforma del sistema previsional. Al final se achicó y quedó una reforma de las jubilaciones. Este, entonces me parece que acá hay que analizar una cuestión, Néstor, porque es legítimo. ¿La democracia qué es? La democracia es una organización política de la sociedad en la cual todos nosotros podemos ser electos, podemos ser electores, ¿no? Ahora, la legitimidad de haber sido electo no te puede permitir hacer cosas que van más allá de lo razonable. O sea, la legitimidad de origen no permite cualquier cosa. Democracia no es eso, ¿no? Está bien que la democracia implica que haya elecciones, que se elija un nuevo gobierno, pero me parece que hay muchas más cosas que no son solamente determinar quién es el próximo gobierno. Vivir en democracia me parece que para todos nosotros es algo bastante más profundo que elegir de vez en cuando. No es ir y depositar nuestro voto en la urna y después dedicarnos a trabajar, a nuestras vidas personales y olvidarnos de todo, porque las consecuencias las pagamos después si no estamos atentos, si no participamos en la sociedad, si no intercambiamos con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de militancia. Así que me parece que yo sé que esto está complicado porque el mundo está complicado. En realidad, muchos hablan, bueno, mismo en el acto del 1 de mayo se habló del compromiso de los trabajadores con la democracia. Sí, bueno, pero ¿qué democracia? ¿Qué es democracia? Un gobierno legítimamente electo, que después hace muchas de las cosas que están pasando, no es vivir en democracia, aunque tenga legitimidad de origen, me parece. Yo creo que estas cosas conviene, porque yo miro, por ejemplo, ¿Te das cuenta como lo dijiste al final ahí? no, el gobierno fue electo democráticamente, los votos se contaron bien y ganó las elecciones, ¿no? Pero eso no lo habilita a tomar decisiones al gobierno que le parezcan mejor a él, sin tener en cuenta lo que opina la sociedad, y tampoco habilita a que la sociedad se desentienda de lo que pasa en el gobierno. También tiene que estar informándose, sabiendo lo que sucede. Vivir en democracia es algo bastante más profundo, Néstor, que elegir cada 5 años. Vivir en democracia es un concepto, me parece, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a decir algunas cosas que están pasando. ¿Qué es lo que está pasando con la desigualdad? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando con la corrupción? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos los casos conocidos, esto de Marcet y de Esteciano. El tema de la obsesión por el déficit fiscal, ¿no? Como si el déficit fiscal fuera lo más importante que hay en el Uruguay. Y parece que tenemos que ver el déficit fiscal y después razonamos qué es lo que podemos hacer
El día que el déficit fiscal no nos permita respirar, el ministro de Economía va a decir, no, no se puede respirar porque el déficit fiscal crece, ¿no? ¿Qué es lo más importante y qué es lo menos importante? Este, yo creo que, y además están pasando cosas nuevas que son bastante complicadas en el mundo. Todo esto de los cambios tecnológicos, Néstor, de las revoluciones en la forma del trabajo, las nuevas actividades que están pasando. Todos conocemos gente amiga nuestra que está trabajando en su casa y que está logrando productos que se venden en Canadá o en Francia. Estas son cosas nuevas y esos son cambios tecnológicos, sobre todo en el terreno de las comunicaciones, pero no solo en el terreno, o sea, son cosas rarísimas. Porque si ahora va a aparecer un dispositivo tecnológico que aumenta mucho la productividad, capaz que tenemos que trabajar menos horas. Porque si mejoramos la productividad para producir lo mismo que producíamos antes, lo hacemos en menos tiempo. Fíjate qué tema estoy planteando. El otro día el ministro... Hay experiencias como, por ejemplo, que yo recuerde, capaz que vos tenés alguna otra en Uruguay, de la bebida. Sí, 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 o de la salud. Sí, sí, sí. Hay lugares donde en realidad por los cambios que han habido y que se puede trabajar mucho mejor, porque aquello de 8 horas para trabajar, 8 para descansar, ¿no? Y 8 para disfrutar. ¿Por qué eso? Eso una vez se dijo. Pero si nosotros somos mucho más eficientes con las cosas que hacemos, capaz que podemos distribuir distinto las 24 horas, ¿no? Yo no estoy tomando posición, Néstor. Estoy diciendo que Sí, son sí, problemas claro. que ya están sobre la mesa y ya están siendo planteadas y ya está pasando, además, eso, ¿no? Entonces me parece que, este, fíjate lo que está pasando con el capitalismo financiero, Néstor. Este, eh, Hoy el capitalismo ya no es solo la inversión para producir bienes materiales en fábricas o en servicios. Ya ahora la gente deposita en un fondo de inversión, ese fondo de inversión hace sus negocios, anda a saber dónde, y después recibe el beneficio por lo que invirtió. Y capaz que todo eso no pasó en el Uruguay, ¿no? Sino que pasó en otro lado, porque hay mecanismos ahora. Nos pasó a nosotros acá en el Uruguay. Yo la otra vez ponía el ejemplo de lo que nos pasó con la lechería, los fondos de inversión que compraron estancias para producir leche y produjeron cualquier cantidad de leche, producían el 10% de la leche del Uruguay y después los números no le dieron, le vendieron a un fondo de inversión que era de otro país, ¿no? Y después se fueron. Fíjate, son cosas nuevas. Yo no digo que estén bien o que estén mal, yo digo que el mundo está cambiando muy rápido y esto nos obliga un poco a razonar los problemas que tenemos en el país. Ahora, objetivamente, en el Uruguay de hoy, Néstor, objetivamente, 3 años de gobierno llevamos, ¿no? ¿Qué pasó con los sueldos de la gente? Lo que dicen los datos, en realidad, del Banco Central o del Instituto de Estadísticas, que en realidad los salarios de la gente hoy bajaron un 2% en relación al PBI, los salarios promedios de todos los uruguayos. Y a su vez, las rentas del capital aumentaron un 2%. Entonces, eso es una cosa importantísima que pasa en un país. Que la gente que trabaja tenga menos salario de lo que tenía hace 3 años y que la gente que maneja capital financiero, que tiene plata en los bancos, que tiene renta, aumenta 2% sus ingresos. Esto es un asunto importante y esto es objetivo, esto no es... en realidad, esto ha llevado a que los trabajadores, por la disminución de los salarios que están teniendo, han aportado en realidad $1.000 millones. Es una cosa impresionante esto, ¿no? Y en realidad, mirá lo otro que pasó, que los capitalistas importantes, los que depositan dinero, los depósitos de más de $250.000, esto dijeron, este es lo del sindicato bancario, los que tienen depósitos de más de $250.000, ¿no? En el 2019, Néstor, eran $18.000 millones. Ahora son $28.000 millones. O sea, los que tienen depósitos grandes, ahora hay mucha más plata puesta ahí, ¿no? Entonces, y los trabajadores en su conjunto, por efecto de la pérdida de su salario, han dejado de percibir en 3 años $1.000 millones. O sea, hay $1.000 millones que si se hubieran mantenido los salarios, ahora lo tenía Juan, Pedro, Diego, Gustavo y María. Y entonces lo gastaban en el comercio, las cosas que nosotros todos conocemos. Pero ahora se redujo esa masa salarial en $1.000 millones. ¿Qué es lo que está pasando en esto con otras cosas importantes? ¿Qué pasa con la pobreza en el Uruguay? Hay 42.000
pobres nuevos, 42.000. Habían pobres en el 2019, pero ahora aumentaron 42.000. Y lo peor, es lo que dice todo el mundo, es que un quinto, el 20% de esos son niños. ¿A dónde vamos como país nosotros? A mí me parece que estas cosas objetivas son las que están pasando, son datos que salen de las estadísticas, Néstor, no son puntos de vista ideológicos que estamos teniendo, estamos analizando lo que está sucediendo en el país, ¿no? Y vos fíjate que el otro asunto que es la línea dorada de todos los ministerios de Economía, pero sobre todo de esta ministra, es el déficit fiscal. En realidad, el déficit fiscal bajó. O sea, el déficit fiscal es lo que le falta a las cuentas del gobierno para que cierren bien, ¿no? En realidad tenía un déficit, había más ejecución de plata de la que se tenía, y eso ocasiona una situación deficitaria. Ese déficit se achicó ahora. El gobierno ahorró, ¿no? Ahora, ¿de dónde ahorró? La mitad de los ahorros que hizo el gobierno, la mitad del ahorro fiscal, es de los sueldos de la administración central. Y la otra mitad es de las jubilaciones. O sea, así es fácil arreglar una cuenta. Bueno, yo voy a achicar el déficit, le corto por acá, le corto por acá. Ahora, ¿qué consecuencias tiene eso, Néstor, en el funcionamiento de la sociedad, en el funcionamiento de todos los días, en el funcionamiento de los trabajadores, en el funcionamiento de si arreglas tu casa o no arreglas tu casa? Dinero circulante. ¿Eh? Hay menos dinero circulando. Hay menos dinero circulante y eso se ve, los comerciantes lo dicen, ¿no? Y además las cosas suben de precio. Hoy, llenar un carrito, Néstor, hay datos de esto, ¿no? Sale bastante más que hace un tiempo y además hay menos dinero que circule. Eh, la otra cuestión que me parece importante, porque se dice, todo el mundo dice, bueno, la pobreza, la marginación, todo eso es porque no hay trabajo. Hay mucho trabajo informal. Hay mucha gente que anda por ahí cortando el pasto, vendiendo torta frita, ofreciéndose para limpiar una canaleta. Pues, muy bien. Ahora, ¿quién tiene que generar trabajo en nuestra sociedad, Néstor? En un país capitalista, con propiedad privada de los medios de producción, bien, con empresas organizadas, con dueños de las empresas, de lo que sea, de servicios, fábrica, salud, lo que quiera. ¿Quién tiene que generar los puestos de trabajo? El gobierno no puede ponerse. Nosotros no tenemos un gobierno que es el que hace andar toda la economía. Tenemos empresas públicas que se ocupan de algunas cosas, pero la mayoría de las actividades que se realizan en el país se hacen con inversiones de empresas privadas. Fíjate lo que pasó con las inversiones, pero las inversiones son importantes porque son las que generan los puestos de trabajo, ¿no? Estamos en menos cuarto, tenemos poco tiempo. Se nos viene lo del AD. Bueno, Bueno, lo que te decía que las inversiones de Antel, de UTE, de OCE y de ANCAP bajaron 250 millones de dólares. Entonces, podríamos hablar de los sueldos, capaz que yo me fío un poco, pero lo que yo digo es que una democracia así, donde todos elegimos, ¿no? No resuelve los problemas, no resuelve los problemas de corrupción, que para eso tiene que ponerse los zapatos del gobierno, no resuelve los problemas del funcionamiento de la economía, el déficit fiscal, de los salarios, y entonces democracia, yo quiero ir a lo mismo. Si vos tenés un gobierno legítimamente electo, pero que hace funcionar la economía en base a empresas privadas que ganan plata, que la sacan para invertir en el exterior, que no se generan puestos de trabajo en el país y que después esto conduce a que haya más pobreza y sobre todo niños que hipotecamos el futuro, me parece que así no anda la cosa. Esta no es la democracia, me parece que no es la democracia, no es la que yo quiero y estoy seguro que no es la que no quieren, no es la democracia que quieren los uruguayos. A los uruguayos se tienen que preguntar, no quieren esta democracia. Y entonces, ¿cómo queremos hacerla? Vamos a opinar sobre esto, vamos a decidir sobre esto. No sirve estar mirando lo que pasa mientras algunos aumentan la plata y otros pasan en la pobreza y nosotros miramos para el costado. Yo creo que es una responsabilidad que hasta tenemos todos nosotros de analizar este problema, Néstor. Perdóname que me fui un poco largo, no sabía que vos tenías que cortar, pero bueno, con gusto nos volvemos a encontrar el martes que viene, entonces, hermano. El martes que viene se viene lo del AD. Muy bien, hasta el Un martes. abrazo, gracias por estar. Muy importante lo de la democracia.